Bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CCK, en el antiguo Correo Central, donde hoy vamos a charlar con Florencia Salvareza, que es directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO. Florencia, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el aporte de las neurociencias, que no son tan antiguas, ¿no es cierto?, No. a la educación? A ver, en realidad son bastante más viejas, no sé si antiguas, pero creemos. sí, porque si uno junta todo lo que entra dentro de neurociencias, tenés psicología, tenés Claro. biología, tenés genética, tenés un montón de cosas. Lo que es nuevo es el concepto de la neurociencia cognitiva y tomarlo todo como un núcleo de trabajo. El aporte básico de las neurociencias a la educación es proveer datos. Ese es como el gran aporte si uno quisiera sintetizarlo. La neurociencia es ciencia. Entonces, en los años, la mitad del siglo pasado, la segunda mitad, estuvo muy caracterizada por una creación y una aparición de teorías educativas importantísimas, entre la educación Paulo Freire y todas las teorías en relación a alfabetización y a matemática, de todo tipo, que eran teorías. Cuando aparece después de la década del cerebro, entre el 1990 y el 2000, que empezamos a tener datos y a mirar el cerebro mientras hacemos cálculos, mientras leemos, mientras hablamos. Entonces, estos datos se empiezan a reconvertir, o la idea es que entren a aportar evidencia científica a las teorías. Algunas teorías resistieron y otras no. Ese es el gran aporte. Ese es el gran aporte. Terminar tal vez con algunos mitos. Terminar con mitos. También muchos mitos aparecieron en relación a las neurociencias. Cuando aparece el concepto del cerebro, aparecen un montón de cómo hacer para que el cerebro funcione mejor. Todo lo que uno llama de autoayuda en la psicología popular, en la neurociencia y educación se llaman neuromitos. Y hay un montón. Que usamos el 10% del cerebro, que alguna gente aprende de una forma y otra de ¿Los otra. lados? Que el cerebro, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que el cerebro tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, pero funcionan juntos. La idea de que hay gente que es más hemisferio derecho o más hemisferio izquierdo, es decir, los creativos, los hippies, la gente divertida de hemisferio derecho, y los científicos, los físicos, los matemáticos, Sheldon del Big Bang Theory, estos los nerds. Eso no es así. Eso no es así. Hay gente que es mejor para la matemática, hay gente que es mejor para la música, pero no porque sea más hemisferio derecho o izquierdo. Todos tenemos los dos hemisferios funcionando en las cantidades que necesitan, es decir, se usa todo el tiempo lo que se requiere. Pero bueno, esto apareció con la neurociencia y también va desapareciendo, digamos. ¿Son modas? Sí. Y la gente que no sabe neurociencia no tiene cómo discriminar que esto es así o no. Así que... ¿Siempre aprendimos igual o la irrupción de lo digital y lo omnipresente, de las pantallas, del multitasking, de las notificaciones, cambió la forma de aprender? Yo creo que, a ver, no hay ninguna evidencia hoy por hoy en dato crudo del cerebro porque es poco tiempo. Claro. Entonces, para si uno tuviera que decir si el cerebro va a evolucionar o a modificarse en relación a esto, faltan años. Lo que sí sabemos es, uno, que todos aprendemos más o menos igual, que no es decir que todos aprendemos idéntico, pero que es muy distinto a que todos aprendemos distinto. Si todos aprendiéramos distinto, no podríamos tener un aula, no podríamos tener escuela, tendríamos que pensar en un tutor para cada uno. Entonces, como el cerebro es un sistema de redes, y es un sistema de redes similar, donde hay áreas del lenguaje y áreas del cálculo, entonces esto es más o menos para todos igual. Esto es en todas partes del mundo. Ahora, la parte digital tiene que ver con otra cosa, que es básicamente con dos cuestiones. Uno, que es algo que vos dijiste, que es el multitasking, y tiene que ver con la atención. Nosotros cuando íbamos al colegio estudiábamos y te sentabas a estudiar y te interrumpían si alguien te entraba al cuarto, pero no tenías el teléfono que hacía tin, 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 tin. Uno los ve a los chicos ahora estudiar y tienen el teléfono, la computadora, el iPad y además hablan. Y decís, ¿cómo hacen? No sabés, pero hacen. Entonces, ¿es mejor o peor? En general, siempre se piensa que el multitasking te baja los niveles de atención sostenida a algo. Sí, te los baja. Ahora, por ejemplo, leer. ¿Es lo mismo leer papel que leer digital? Esta es la pregunta del millón. Y hay un estudio muy interesante que lo que muestra es que en principio no hay diferencia. Lo que hay diferencia es si vos lees digital y pasás la pantalla como el libro o si pasás scrolling para abajo. Ahí parecería tener algún tipo de impacto. Pero nosotros nos formamos leyendo en papel.
Entonces no podemos juzgar al que se formó leyendo en digital. Entonces esto es una de las cosas más interesantes cuando uno habla de neurociencias y educación. La gente que está discutiendo el tema corresponde a generaciones anteriores. Claro. Entonces, si tomar nota digital o tomar nota en papel, bueno, nosotros nos criamos tomando nota en papel, pero vos vas a la universidad ahora, das clase y todos toman digital. Mejor o peor, no, distinto. Y cuestiones que seguramente algún impacto tendrán, ¿no? El hecho de, por ejemplo, escribir cada vez menos de manera manuscrita precisamente. Sí, es posible. Ahí hay un tema muy interesante, que es que por un lado la investigación muestra y dice que la manuscrita es importante. Manuscrita me refiero no al tipo de letra, sino a escribir Claro. de puño y letra. Es importante para todo lo que es alfabetización y para aprender. Pero por otro lado, muchos sistemas educativos muy eficientes, me refiero a países con muy buenos sistemas educativos, cada vez tienen menos manuscrita. Con lo cual, de vuelta, tal vez podemos adaptarnos y cambiar sin tanto impacto como pensamos los que hacíamos otra cosa. Es un poco como cuando nosotros éramos chicos y apareció la televisión como algo y dijeron, entonces nadie más va a leer nunca más. Yo leo, ¿vos lees? Por supuesto. Y me crié con la televisión, somos de esa generación. Entonces no hay que tenerle miedo a las cosas nuevas, hay que incorporarlas. Ya que mencionaste miedos, cosas nuevas, videojuegos. Sí. Que es un poco la televisión ya de hace algún tiempo, si se quiere, y con esta idea de forma chicos más violentos, quienes son los apocalípticos, digamos, ¿no? Y otros dicen, no, forman chicos con muy capacidad de reacción y de anticipación, un montón de cuestiones. ¿Por dónde va? ¿Qué dicen las neurociencias? Sí, hay varias cosas. No hay ningún estudio que convalide que los juegos violentos producen niños violentos. Ningún estudio hoy por hoy te puede decir que esto es así. Hay, con lo cual, que es lo mismo que decir, bueno, a los chicos se les da un revólver y entonces van a salir a matar gente. Y no, no le das un revólver y salen a matar gente. Nosotros jugábamos a los indios y no salíamos con el arco y flecha a matar a nadie. Entonces, no hay ningún estudio que marque por ahí. Por supuesto, en los extremos tenés personalidades muy conflictivas que cualquier cosa puede detonar una mecha corta, pero esto es otra cosa. Estamos hablando de la media. Esto no pasa. Hay juegos, por ejemplo, hay estudios muy interesantes ahora de gaming y de juegos para desarrollar habilidades o para evaluar habilidades matemáticas, por ejemplo. Entonces, yo creo que uno tiene que empezar a pensar lo que hablábamos recién, de incorporar esto. Los chicos son muy buenos, les gusta, los enganchás en eso, por ahí podés tenerlos trabajando y aprovechar esa atención a un tipo de estímulo que les interesa más y que les despierta más, voy a prestar atención, para hacer, por ejemplo, cuestiones de cálculo, cuestiones de atención. Las posibilidades son infinitas. No hemos probado ni el 1% de esto. Hubo modas en la educación, yo les llamo modas porque a quienes no les guste la palabra, por ejemplo, psicogénesis, constructivismo, que fueron como predominantes, ¿no? En algunos momentos. ¿Cuáles fueron sus resultados? Bien, a ver, vamos para atrás. Lo que decía antes, las teorías de fin del siglo pasado, una teoría muy fuerte tiene que ver con cómo se aprende a leer y a escribir. ¿Qué es esto? La psicogénesis y el constructivismo, que es, digamos, una forma de llamar a esta idea de que el niño construye el principio alfabético y que el niño construye a medida que está expuesto a un mundo donde la literatura, la letra, la palabra escrita está en todos lados y el chico se alfabetiza como una inmersión cultural más que como una habilidad básica. Esta teoría fue muy importante y cambió la forma de mi mamá me ama, mi mamá me mima, como aprendimos algunos. Yo, el libro Campanita. Exactamente, a, bueno, ir cómo te parece que se escribe y a una cosa distinta, que tuvo mucho poder educativo y que se instaló mundialmente de modo muy fuerte. Eso se fue modificando en relación a distintas cuestiones. Hoy por hoy, cuando uno habla de ciencia, digamos, si hay un área en la que la ciencia, la educación, no las teorías pedagógicas, sino la neurociencia aplicada a educación, tiene mucho dato y mucha evidencia, es en alfabetización, muchísimo. Stanislas Dehaene, Daniel Ansari, digamos, son gente, Ken Pugh en Yale, son gente que ha dedicado gran parte de su carrera a esto, y lo que se sabe es que si hay algo que no sirve son las teorías constructivistas para la alfabetización. Entonces,
Esto no quiere decir que el constructivismo no sirve. Para algún aprendizaje. Exactamente. Para algunas cosas seguro, esto de construir, porque el constructivismo se basa en cuestiones piagetianas y en cuestiones que tienen que ver con que aquello que yo construyo, descubro y armo, lo aprendo mejor, lo consolido más, lo incorporo mejor, con lo cual es más, a largo plazo, es más sustentable. Para muchas cosas sí, pero para la alfabetización el costo es altísimo, tardo mucho más, lo hago de modo menos automático, lo hago de modo menos eficiente. Quiere decir que para cada vez que miro la palabra mono, tengo que hacer un proceso de pensamiento que uno cuando lee no hace, mira y lee, es automático. Esto no pasa. Entonces, en alfabetización, el constructivismo, la psicogénesis, fue un problema. Generó generaciones de lectores más endebles, y probablemente tiene mucho que ver con nuestros resultados educativos internacionales y nacionales, es decir, que los niveles de comprensión lectora del país sean bajísimos. La comprensión lectora es el resultado de aprender a leer, no es una habilidad aparte. ¿Sigue vigente esa teoría a nivel de políticas educativas? Sigue vigente a dos niveles. A nivel de la discusión alta en educación es muy difícil romper la idea de que debe construirse. Es muy difícil, te diría que es donde hay más rechazo. A la neurociencia te dicen, bueno, sí, no, pero no me vas a hablar mal del constructivismo, mirá qué, le digo, sí, para todo sí, pero para esto no. Una cosa medio religiosa. Sí, una cosa... O ideológica. Una cosa ideológica que no es solamente acá, es en varios países del mundo. Y lo otro que pasa es que la formación docente es esa, poca. Es decir, lo que se hizo fue... se viró de la psicogénesis, que nunca fue muy pura, digamos, se mudó del constructivismo más abierto a una cosa que se llama el método balanceado. Y el método balanceado es un poco y un poco. Nos quedamos con eso y le ponemos un poquito de conciencia fonológica y quedamos bien con Dios y con el diablo y hacemos algo lo que hay que hacer. No sirve. Esto pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en varios países de Latinoamérica. Es una discusión que también se da en Inglaterra en menor medida y hay otros países que no la tienen más. Esta discusión la zanjaron hace años y fueron por métodos, digamos, lo que uno diría tradicionales. Enseñar las letras y sus sonidos, es decir, el principio alfabético. Cuando vos le enseñas esto, el chico lee a mitad de primer grado. Nosotros tenemos una unidad pedagógica de 2 años y a los 2 años el 60% de los chicos lee mal. Así que... Florencia, después del corte vamos a hablar tal vez de una cuestión central que es la formación de los formadores, ¿Cómo no? de los educadores de nuestros hijos. Pero va a ser después del corte. Seguimos en TMT Conversaciones charlando con Florencia Salvareza, que es lingüista y es directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO. Y había quedado picante y picando la pregunta sobre los formadores. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiene que ver en los resultados que tenemos a nivel educativo entre los estudiantes la calidad de la formación docente? Muchísimo. A nivel mundial, digamos, si vos le preguntás a los grandes países, Singapur, Holanda, Nueva Zelanda, Finlandia, los grandes países del mundo, ¿cuál es uno de los secretos, entre comillas, a viva voz para tener un buen sistema educativo? Es un nivel docente altísimo. Altísimo quiere decir, en general, postuniversitario. El nuestro no es ni universitario. Maestría directamente. Sí, en general sí. En Finlandia entra el 10% de los que aplican y es maestría. O sea, además hay un dato adicional que es hay una selectividad. Hay una selectividad absoluta y no tiene que ver por las notas ni nada. En general ellos hacen entrevistas muy amplias y los tipos que quieren ser profesores, maestros, aplican año tras año, hasta que por ahí entran y por ahí no entran. Digamos. Es una profesión muy buscada, muy importante. Más allá de esto, sí, la formación es fundamental. La formación te muestra
La formación es la política educativa, te dice qué tiene que saber alguien que va a formar a los ciudadanos de esa comunidad. Entonces, no te da lo mismo. Entonces, nosotros tenemos una formación muy desagregada, es decir, hay un INFOT, el Instituto de Formación Docente, pero el sistema federal hace que cada provincia a su vez tenga sus... Digamos, no es un país donde todas las escuelas y todos los institutos de formación docente son similares. Son parecidos, con mucha diferencia en calidad, en contenidos, en qué tipo de cosas hacen. Pero, por ejemplo, la mayoría de las docentes que salen no saben cuestiones de psicología evolutiva moderna. Digamos, Piaget está bueno, pero es viejo. Vos tenés que enseñar lo que sabemos, porque Piaget es previo a las neurociencias, claro, previo a poder ver después. el cerebro. Exactamente. Entonces, es importante esto, porque los chicos en el aula están en pleno desarrollo. Entonces, entender esto es fundamental. Entonces, no saben de esto, entran las modas de método francés matemático, método Singapur matemático, método mexicano matemático. Entra la moda de cómo se enseña. Un marketing casi de la educación. Bueno, sí, pero sin entender cómo procesa el cerebro los números. O, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Una de las cosas más importantes que sabemos, volviendo a alfabetización, es que si hay un dato que me dice cómo va a leer un chico cuando termina primero o segundo grado, es las letras que sabe cuando empieza primer grado, que conozca las letras. Eso es de jardín, no es de primer grado. Es decir, cuando empieza primer grado, que conozca letras. En un estudio que hicimos ahora en provincia de Buenos Aires, de 256 niños que entraban a primer grado, escuelas muy vulnerables, ¿sí? Ahí donde el Estado tiene un rol fundamental. No son tus hijos que vos le leíste libros, no. Es decir, las comunidades más vulnerables, los chicos que realmente requieren un sistema educativo súper fuerte, que licúe estas diferencias. De 256 chicos, 175 chicos entraban a primer grado sin conocer ninguna letra. 0, quiere decir que ni las de su nombre. Entonces, pero jardín es obligatorio en la Argentina. Por lo menos 4 y 5. Claro. ¿Qué hicieron? Juegan. Ok, jugar es importante, sabemos que jugar es importante, pero puedo jugar con letras, puedo jugar con cantidades, además de jugar con todas las otras cosas. Entonces, esto tiene que ver con la formación docente. Cuando vos les decís esto a los maestros, te dicen, bueno, pero no hay que primarizar la educación inicial. No, no tenés que primarizar, tiene que seguir siendo inicial, pero tenés que usar la educación inicial para la equidad educativa, que empieza ahí, no empieza cuando termina quinto año o sexto año y voy a tratar de paliar lo que no comprendió, lo que no sabe de comprensión lectora. Entonces, la formación docente es la única que puede hacer esos cambios. Pues yo puedo poner una política educativa. Puedo, como se hizo hace 2 años, sancionar una ley para que todos los chicos que tienen dislexia tengan derechos especiales, entre comillas, que no son especiales, son fundamentales, para poder seguir la escolaridad sin dificultades. Pero los maestros no tienen ni idea qué es la dislexia. Claro. Yo puedo poner la ley, pero si no formo a los docentes, de vuelta, puedo discutir habilidades del siglo XXI. Pero eso es un lujo para los países que los chicos leen y escriben y suman y restan, no como los nuestros. Entonces tenemos un problema muy de base, de formación docente, sí. Tenemos un diagnóstico, ¿no? Sí. Más o menos conocido, y cuando se empieza a medir, Sí. los números confirman lo que más o menos presentimos. Y ahí hay muchos caminos, ¿no? Para seguir. Hay quienes dicen, bueno, esto va a llevar un montón de generaciones, cambiarlo. Yo creo que es un poco también autoperdonarse Sí, claro. de cierto fracaso. ¿Qué países con situaciones parecidas a las nuestras resolvieron en un plazo medianamente razonable sus problemas de sistema educativo y de educación de la población? ¿Y cómo lo hicieron? Mira, hay 2 cuestiones ahí. Uno es, por ejemplo, Perú. Perú tiene un sistema educativo malo, pero era pésimo. Ahora es malo como el nuestro. Es decir, la curva que hizo es muy ascendente y sostenida. ¿Por qué? Porque son políticas de Estado, no son políticas de gobierno. Este es un punto. Es decir, se toma una decisión política que la educación va para acá, y que vengas vos o venga yo de presidente o que cambie ahora, de Cambiemos a Fernández, no cambia la política educativa. Este es un punto fundamental. Esto te permite mantener lo que se considera que funciona, porque lo que se considera que funciona no depende del gobierno. Este es un punto. Y el otro punto es, hay países como Finlandia, que es cierto, es una población chica, pero las decisiones se tomaron y los cambios fueron en poco tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, uno puede tomar medidas. Por ejemplo, una cosa que se está haciendo ahora en Brasil
que escuché el otro día por un grupo de investigación en el que participamos o que se hizo en Estados Unidos y se hizo en muchos países, es lo que se llama un grupo, un panel o un grupo de expertos en lectura. Y que se tomen que un grupo de expertos en eso tomen las decisiones de cómo se va a enseñar alfabetización de acá en adelante. Y no en una comunidad, en la Argentina. Porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, que es lo que hay. Hoy hay eso. No da lo mismo a dónde vayas a la escuela, y eso no puede ser. Entonces, estas son cosas que no necesitan 3 generaciones o una generación. Vos podés hacer cambios importantes. Y lo otro es que haya expertos en las áreas que tengan opiniones basadas en datos. La vez pasada estuvo acá un finlandés, Pekka Räsänen, para un simposio que hicimos, y él decía, no hay que tenerle confianza al científico, sino a los datos. Es eso. ¿Qué hacemos con el aula? El aula es un espacio que tiene sus años Sí. de educación, que se ha formalizado, que se materializa en edificios. Sigue siendo útil, hay que modificar ese espacio, hay que dotarlo de nuevas herramientas. Nuevas herramientas, seguro. Uno es abrazar lo digital y utilizarlo. Nuevas herramientas, seguro. No tenemos muchas alternativas que sepamos que son mejores que el aula. El aula es un lugar donde tenemos a los chicos. El aula cerrada, cuadrada, con todos mirando para adelante así, y la verdad que es un plomo. Es poco dinámica, es más dinámica cuando los chicos tienen participación entre ellos. Lo que pasa es que algunas veces vos estás enseñando y querés que te escuchen, otras veces querés que participen. Entonces, lo más interesante son las aulas que son dinámicas en sí mismas, que permiten cambios. Hay colegios con arquitecturas muy novedosas, mucho más abiertos, donde no está tan separado lo que pasa en un lugar que en otro, donde hay los famosos makerspace, espacios para la creatividad. Entonces, la arquitectura escolar acompaña las modificaciones y está buenísimo planteársela, pero no puede ser que solo planteemos el cambio educativo pensando por la arquitectura. ¿Cuánto suma en el aprendizaje estar en un lugar amplio, lindo, bonito? Venimos de un sistema de una elección que nos lleva a las escuelas y muchos de nosotros vamos a escuelas que, por lo menos en mi caso particular, no me gustan. Cuando las veo despintadas, de techos bajos, de puertas rotas, de bancos rotos. ¿Cuánto suma en el aprendizaje estudiar en un lugar lindo? Suma mucho en cómo me siento yo en un lugar. Si vos llegás a tu casa, está todo sucio, es un despelote, todo tirado, y el piso sin barrer y todo, y la verdad es que no te da ganas de estar. Si vos llegás y decís qué lindo, y hay una florcita, si hay linda luz, y está abierta la ventana, y es más agradable, y uno está más cómodo. Y yo te voy a contar una historia de hace menos de un mes, en provincia de Buenos Aires, que estamos trabajando. Fuimos a tomar datos y los llevamos a Pekka Räsänen a ver, estábamos trabajando, y entramos a un aula, una escuela de conurbano bonaerense, y cuando entramos al aula yo me di vuelta para prender la luz, y una de las personas que estaba conmigo me hizo un gesto así, yo no entendía, y miré, la luz estaba prendida, pero eran todos tubos, y de 3 líneas de tubos, de 2, había en total 2 tubos prendidos para un aula de 28 chicos, que era una penumbra absoluta, no se puede aprender así. Entonces, puede estar más o menos lindo, pero no puede no haber luz. Entonces, te cambia, porque no es lo mismo estar en un lugar agradable que no agradable, pero hay ciertas condiciones básicas que no podemos permitirnos que no tengan. Uno es seguridad, que las ventanas cierren y abran, que se pueda ventilar, que haya luz para aprender, porque tengo que mirar. No se podía ver lo que estaba escrito en el libro. Era muy impactante. Y los chicos trabajan así todo el día. Entonces, impacta absolutamente, porque no es lo mismo estar en un lugar lindo que en un lugar más o menos. Pero no es que no podés aprender, claro, sino... ¿Calificaciones con notas o con números? ¿Qué es mejor? Es mejor lo que se usa bien. La verdad que no hay una que sea mejor que otra. El número te da más opción de modificación. Si vos tenés mal, regular, bien, muy bien y excelente, y cuando ponés mal, haces una M así enorme, el tachás todo, es lo mismo que poner un 3, es exactamente igual para el chico. Sabe que eso está mal, que le fue mal, igual que si le pones un 2. Entonces, lo que importa es cómo se usa la nota. La nota te permite ver un progreso.
Entonces, si vos usás la nota para eso, cualquiera te sirve. Si vos usás la evaluación para evaluar al grupo, no para ver si a Pedro le fue bien y Pedro está bien o está mal, y para eso no te sirve nada. Pero si vos usás la nota para ver si vos enseñaste bien, si tu grupo aprendió, si la curva que vos esperás funciona y si lo que hiciste tiene un buen resultado y lo usás para el aprendizaje, te sirve cualquiera de las dos. Los números te dan más amplitud, pero no te cambian. Lo que te cambia es el criterio de uso, pero no hay uno mejor que el otro. ¿Hay que evaluar a los docentes? Sí, por supuesto. Hay que evaluar a los docentes, hay que evaluar a las escuelas cómo se hace, hay que devolverle los datos a los docentes a las escuelas y deberían ser datos públicos a la comunidad. Eso es en muchos países, ¿no? En muchos países. En muchos países vos podés optar por las escuelas dependiendo de esto, en otros no. Acá las pruebas Aprender, las escuelas tienen sus resultados, pero la comunidad no los tiene por escuela. No es que vos vas a la escuela y te dicen número, pero sí, los docentes, no hay ninguna razón para no evaluar un docente. Pero además es un tema que tiene que ver con la formación docente. Nosotros necesitamos docentes bien formados que se actualicen. Entonces no es solamente evaluarlos, es proveerles de una formación actualizada, relevante y de la mejor calidad posible. ¿Y por qué no lo vas a evaluar? Pero deberíamos evaluar tantas otras profesiones también, pero el docente debe ser evaluado, sí. La última pregunta y tal vez la más difícil. A ver. Vamos a tener en breve un nuevo ministro, una nueva ministra de Educación. Tenés la oportunidad de decirle una o dos cosas. ¿Qué le dirías? Un panel de expertos en educación para discutir cómo se enseña alfabetización y matemática, pero de expertos en los temas esos. Porque los expertos en educación en general no saben de eso. Claro. Entonces, expertos en alfabetización y expertos en pedagogía de la matemática para discutir y hacer un plan para el país que nos garantice equidad educativa y que en Misiones, en Buenos Aires o en Rawson aprendan igual. Eso uno, y elevar la calidad de formación docente de vuelta a lo largo del país para que garantice escuelas idénticas en todo el país. Florencia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos con Florencia Salvareza, lingüista, directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO.